Nos interesa el proceso creativo, lo que cambia en uno mientras crea. Soy Dana Efrings y este es Citacon. Hoy conversamos con Coco González, artista visual, con múltiples exposiciones en Chile y en el extranjero. Su trayectoria lo ha consolidado en el ámbito nacional. Hola Coco, ¿qué tal? Hola Ana, ¿cómo estás? Oye, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes siempre. Oye, bueno, iniciemos este viaje, ¿te parece creativo? No, viajemos. Si tuvieras que resumir tu recorrido creativo en 4 o 5 hitos, ¿cuáles fueron los momentos que te cambiaron de dirección? Lo tengo súper claro. Lo primero es a los 15 años, en una exposición de Rodolfo Passo y Ricardo Irarrázaval, el año 1980, como te dije, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Yo tenía 15 años, estaba en segundo medio, y cuando vi eso decidí que quería ser pintor. Luego tuve la suerte de ser amigo de Ricardo, ser amigo de Rodolfo, ser ayudante de Rodolfo en la Chile, que fue mi maestro. Ese fue como el primer hito importante. El segundo hito importante para mí es haber entendido prontamente que a nivel emocional me costaba mucho ser el pintor que quería ser dentro de mi propia ambición y entendí que podía empezar a hacer obras y procesos creativos desde otro lado y empecé prontamente a trabajar con redes, con colaboraciones, con procesos cooperativos, con procesos colectivos y entendí a su vez la diferencia entre la eficiencia y la suficiencia trabajando en esos procesos. Luego, el año 2003, junto con Víctor Hugo Bravo y Mario Zeta, hicimos un proyecto sobre pintura en Chile que se llamó Cambio de Aceite, que también fue súper determinante para mí porque entramos por la puerta, ni siquiera por la puerta chica, por la puerta de atrás, a cierta historia del arte chileno, sobre todo de la pintura. Éramos tres pelagatos haciendo un proyecto ambicioso que nadie se atrevía a hacer mucho en esa época, pero lo logramos y lo hicimos. Y ese libro, la bibliografía de ese libro ahora se estudia en centros de estudio y en las universidades. Y después el cuarto hito, que para mí es súper importante de nombrar, es que justo ese año, el 2003, que estábamos haciendo la exposición, en la calle, ahí caminando por Ismael Valdés Vergara, me encuentro con un pelado de negro, que era Francis Naranjo, con su mujer Carmen Caballero, unos artistas canarios que venían a exponer al MAC después de nosotros, en un gran envío español. Y ese personaje, esos personajes, Juan Castillo y Antonio Guzmán, en el tiempo se convirtieron en mis compañeros de viaje de mis últimos 15 años, viajando por Latinoamérica, y me hicieron ver la importancia de los viajes con amigos, con artistas que uno valoraba no solo en el arte, sino que en lo humano, y eso también me cambió mi estructura de estar en el arte. Coco, en tu serie sobre personajes creativos, ¿qué estás buscando hoy en ese diálogo con artistas que admiras? Bueno, siempre uno busca alguna excusa para pintar, obvio. O sea, tú me decías que era artista visual, claro, porque ahora uno se visualiza como artista visual, da las mallas curriculares o los estudios o los, no sé si la palabra es avance, pero los cambios estéticos. Yo me siento pintor primordialmente, aunque también me siento editor y gestor, pero dentro de esta obsesión por tus compañeros de viaje, sean alguien que esté al lado o alguien que esté antes o alguien que esté después que tú, se empezó a dar de manera muy natural el hecho de empezar a retratar a estos heroínas y heroínes, hombres y mujeres que me habían hecho ser lo que soy. Y en ese contexto, cuando uno pega una imagen, sobre todo cuando trabajas con la imagen que he vuelto a ella, porque en algún momento mis imágenes rozaban otros bordes más oníricos o más callejeros, en este momento son imágenes más, de alguna forma, más contingentes, incluso como dentro de estos retratos. Entonces estos retratos se juntan con otras imágenes. Tendría que decirte que yo desde los 13 años, incluso antes que quisiera ser pintor, coleccionaba recortes, coleccionaba imágenes, entonces set de imágenes. Y uno de esos sets de imágenes era mi héroe artístico, incluso antes de querer ser pintor. Hoy, ¿cómo es tu proceso de trabajo? ¿Cómo empieza y cómo sabes cuándo está terminado? Por fortuna nunca sé cuándo está terminado, eso también me ha salvado. Ya he descubierto que mis procesos
No necesito estar todo el tiempo en el taller, aunque necesito ir todos los días al taller. Eso sí, a estar, a sentar, tomarme una siesta, a leer, a tirar una raya o hacer un dibujito, pero el ejercicio sí de compenetración total con el taller es demasiado. Necesito el entrar y salir. Y por lo general, como pinto con óleo o con esmaltes o industriales, los secados son diferentes. Necesitas un tiempo para que se sequen. Entonces, por lo general, trabajo muchas series, porque entendí rápidamente como cuando uno pintaba una obra, ya a veces cuando te enseñan en las escuelas necesitas que tú termines la obra. Siempre la embarraba en algún momento porque la emoción era mucho más rápida y quería tener necesidad de expresarme mucho más y siempre se me pasaba un poco el óleo. Entonces, trabajando en serie, esa misma emoción me sirve para trabajar 20, 30, 40 obras a la vez en un día y van saliendo. Pues de repente en un mes puedo sacar 40 o 50 obras porque voy trabajando serialmente. Oye, Coco, ¿qué parte de tu trabajo la gente no ve? Oh, durante mucho tiempo pensé que todo el trabajo que hacía no lo veía, pero con el tiempo he entendido que, claro, tú cuando haces obras siempre es susceptible de que la gente lo vea e incluso que lo compre. Todo es transable y tienes código estético. Yo siento que mi obra es comercial, por ejemplo, sin ser decorativa. Hago ese parangón no peyorativamente para la gente que hace arte más decorativo, sino que para mí es así. Y la gente muchas veces ese discurso más oscuro que tiene mi obra o le asusta o no lo ve o no le gusta. O sea, yo tengo claro que no soy un artista que salen a buscar la obra así desaforadamente, soy como más de culto al final. ¿Qué es lo más difícil de sostener en el camino creativo? La ingenuidad y la ambición, las dos juntas. Si uno las pierde, pierde el eje de todo. Porque uno tiene que ser suficientemente ingenuo para aceptar que nadie te impone ser artista. Y ser artista, lo que más cuesta es administrar la creatividad y no la frustración. En la vida me estoy refiriendo. En la obra puede ser frustrada también. O sea, entiendo los parámetros oscuros que puede generar una obra. Y la ambición es porque de alguna manera siempre crees que todo va a estar bien. O sea, ser artista es ser un optimista en este momento, para mí. Oye, Coco, me llamó la atención en ese autorretrato de infancia que Ya, hiciste. ¿Hay algo de ese gesto que sigue presente en tu pintura hoy? todo. O sea, ese gesto. O sea, hay cinco en mi pintura que se han mantenido siempre. O sea, la contradicción, lo onírico, el absurdo, eh, la crítica social, por ejemplo, no, la contradicción ya te la dije. Se me fue uno, pero bueno, esas cosas se han mantenido y se en el ejercicio del pintar. Y como que cada vez más estoy atreviéndome a juntar todas las partes que hago y esas partes se aglutinan en una exposición, estoy más contento cada vez de que esos procesos hayan continuado. Mira, al principio, como era más resentido socialmente, cuando empecé a estudiar arte, pensaba que todos los artistas eran unos refritos de sus propias obras. Entonces me prometí hacer obras que tuvieran códigos muy diversos unos de otros. Pero con el tiempo, después de 40 años, yo mismo también soy un refrito de códigos que eran muy multifacéticos, muy diferentes, que venían de derroteros y referentes muy diversos. Al final, yo veo mi obra y la gente ve mi obra y reconoce al final una mano. ¿Qué es constante en tu trabajo, aunque cambie el formato o el contexto? Bueno, mi mirada es bien pop en general, es bien callejera. Yo creo que así como aprendí de Rodolfo Paso, ópera, cine, música, poesía, que fue un maestro así como a la antigua, yo creo que aprendí a pintar en la calle. Sin ser un artista street art, sin hacer arte urbano, lo que veía en la calle, la estética de los colores, la conjunción de las formas, la figura y fondo, no sé, todos los elementos que para mí constituyen una pintura, siento que lo aprendí más en la calle que en la escuela de arte. Coco, generalmente en los procesos creativos muchas veces no resulta lo que esperábamos y eso termina enseñándonos cosas importantes. ¿Qué aprendiste tú cuando no te resultó algo que pensabas y eso influye hoy en tu forma de crear? Yo te respondería esa de otra manera. Entendí con el tiempo que todos los procesos
son correctos. Durante el proceso de escuela yo, por ejemplo, dibujaba mucho. Estaba bastante más loco que ahora, obvio. Entonces me levantaba dibujando y me dormía dibujando. Tenía muchos dibujos, tenía un pulso emocional muy personal y muy íntimo, una línea muy íntima. Y yo me eduqué en una escuela que era la Chile de los años 80, que tenía este cuento medio tardo, conceptual. Entonces mi obra no era muy bien vista, porque no era inteligente, pues era de monitos. Y esa obra la quemé por lo menos 200 o 300 dibujos. Y con el tiempo, en uno de los cambios de taller apareció un tubo con 7 de esos dibujos de época. Y ahí aprendí que nunca tienes que botar nada, que cuando quise intentar volver a dibujar como dibujaba en los 80, te estoy hablando ya en los 90, no pude. Dibujaba bien, siempre he dibujado bien, pero no pude llegar a esa emoción que tenía antes. Y ahí aprendí dos cosas. Uno, como te digo, a no votar, a no quemar, a no desdeñar ni un proceso, aunque no te guste. Y por otro lado, que no hay ideas tontas, que todas las ideas son buenas. Oye, Coco, ¿hay algo últimamente que te haya volado la cabeza creativamente? En Chile hay artistas que sistemáticamente sí me vuelan la cabeza, con los cuales me siento como muy emparentado. Mira, o sea, en Chile, a ver, fue una buena pregunta esa, porque en el fondo es como difícil, ¿qué te vuela la cabeza? Sí. A mí en general lo que me vuela la cabeza es la pintura, eso sí te lo reconozco. Hay cosas que me vuelan la cabeza de muchos amigos que veo en Latinoamérica. Me vuela la cabeza lo que hacía el Juan Castillo, lo que hace el Francis Naranjo, lo que hace Liliana Zapata. Me vuela la cabeza lo que hace mi amigo Víctor Hugo Bravo o Mario Zeta o el Antonio Guzmán. Me vuela la cabeza lo que hace el Joaquín Cosiña con el Cristóbal León, lo que hace Norton Massa, por ejemplo, lo que hace, no sé, la Sandra Vázquez de La Horra, la Julia San Martín, o sea, el Álvaro Yarzún, me vuela la cabeza el Juan Domingo Dávila, por ejemplo, el Ricardo Larraza, sí, hartas cosas me vuelan la Hartas cabeza, en cosas. realidad. Oye, Coco, ¿tienes algún libro, un podcast que te sirva en tu proceso creativo o que lo incorpores? Wow, bueno, hay libros siguiendo tu pregunta anterior, que me han volado la cabeza. ¿Cachai? El Ya. Paraíso Perdido de John Milton me parece sublime, o Las Confesiones de San Agustín también me parecen sublimes, o Las Memorias de Adriano de la Marjorie Yourcenar también me vuela la cabeza, no sé, Kind of Blue de Miles Davis me vuela la cabeza, no sé, Sofía, no sé, de Lammermoor también me vuela la cabeza. ¿Cachai? Hay películas que me rayan, como Brasil, por ejemplo, que la he visto, no sé, como 40 veces. ¿Cachai? Como te digo, hay escritores, el arte en general me vuela la cabeza. Lo último que me voló la cabeza, que consideraba por el lado, es, hace una semana atrás estuve una semana en Bahía Inglesa en un festival gastronómico, que es el Festival de Bahía Inglesa, que es arte y gastronomía, y tuve un ejercicio de humildad de escuchar cosas que yo sabía que lo que eran, pero escucharlas de otra forma, aprender a degustarlas de otra forma, y me volvió a volar la cabeza la comida y la bebida, por ejemplo. ¿Qué cosas te importa hacer con tu trabajo para que eso pueda convertirse en un legado para otros? No Lo es que me cómo te importa, van a recordar, sino es lo no, que tú no, sí, te lo eliges. entiendo. Mm. O sea, porque lo que pasa es que eso es una cosa intrínseca a mi trabajo. Yo hago trabajos para tener velocidad, para hacer proyectos. Y los proyectos son todos colectivos. Porque siento que, o sea, siempre lo he creído desde que estudiaba. Creo que el ejercicio de ego personal con respecto a tu obra a mí nunca me ha servido. Porque siempre necesito una plataforma en la cual dialogar. Y ese diálogo solo se produce cuando tú interpelas, te comunicas, creas un puente emocional con otra persona. Entonces, por ejemplo, para mí la obra que se vende es una oportunidad de no presentarme a fondar, es una oportunidad de no buscar recursos en una empresa y hacer las cosas más rápidas. Que por lo general estos proyectos no siempre son con fines de lucro, por ejemplo. Y ahí puedo decirte que me interesa un legado. Algo que te hubiera gustado escuchar cuando empezaste a crear. Bueno, es una fantasía que con el tiempo la he ido cumpliendo, que es como, oh, me gusta tu trabajo, te voy a apoyar. Oye, Coco, bueno.
Ha sido maravilloso este viaje que hemos hecho contigo, tan intenso, Viaje rápido, además, se nos pasó súper rápido, rápido. veloz, pero lleno de contenido. Así que esa es la idea. Así Agradecerte es. por aceptar esta invitación a participar de tu experiencia, de todo lo que conlleva tu vida creativa, tu vida como persona. Solamente contarte que en este proceso de vida creativa estoy montando un nuevo proyecto que se llama Casa D, que va a ser un proyecto de intercambio con estos amigos latinoamericanos que yo te contaba que había tenido la suerte de conocer estos últimos 15 años. Así que feliz por ello. Cuéntanos un poquito. Casa D es un proyecto en Ñuñoa que está orientado a las residencias creativas con artistas latinoamericanos, está orientado a la edición de libros, a la difusión y al trabajo de vinculación con los barrios, en este caso Ñuñoa. Es Ya, un trabajo que tiene que ver desde el arte y cómo se vincula el arte con las comunidades. y ese trabajo ya lo están haciendo, ¿no es cierto? Van a vincular con juntas de vecinos, con la municipalidad. ¿Cuál es, o en qué está Con la inspirado? municipalidad, con juntas de vecinos, con otros espacios, claro. Entonces, ¿eso va a tener fecha pronto? ¿Cuándo crees tú que va a dar nacimiento a eso? ¿O ya está operando? En abril, en abril comenzar. Pero Fantástico. ahora estoy levantando la estrategia porque este proyecto es pagado por socios amigos. Hay gente que ha creído en mí, como te decía hace un rato, Sí. y que esa gente paga el proyecto. Entonces me permite invitar a los artistas, editarlos, publicarlos y hasta pagarles para que vengan. Excelente noticia, Congo, Así te que eso, felicito, realmente maravilloso. ya les iré contando. Sí, eso te iba a pedir, pues que Sí, nos así estés es. contando y ahí nosotros poder tener otra conversación y ahí en profundidad qué se viene y podamos contar de ello. ¿Te parece? Súper bien. Bueno, Te gracias lo por estar con agradezco y ahí nosotros. nos estamos Gracias por viendo. este viaje que Gracias nos a ti. acompañaste. Chao. Nos vemos y bueno, esto fue Citacón y nos vemos en otra próxima conversación. Chao, chao.